Hola, mi nombre es Emil Navarro y yo soy especialista en gestión de incidentes telemáticos en SUSERTE y vamos a hablar ahorita un poco sobre el manejo de la información crítica. ¿Quiénes manejan la información y cómo se gestiona? Son varios los involucrados en este proceso. En primer lugar está el órgano rector, que es quien sienta las directrices para la gestión de los activos de información. Luego vemos es al responsable de la protección de los activos, que es quien implementa estas directrices, trabajando siempre muy cerca con el responsable de la administración de la plataforma, que es quien gestiona la plataforma tecnológica de la institución. Luego viene el propietario, que se encarga de generar y clasificar la información. Y bueno, ya finalmente está el custodio, que resguarda los activos de información que se le asignan. ¿Cuáles son los niveles de clasificación de la información? Según la Providencia Administrativa 009-10 de SUSERTE, son 4 los niveles de clasificación de la información. Primero tenemos el nivel estrictamente confidencial, y aquí estamos hablando de información que, si se revelase, podría perjudicar al Estado. Entonces es, por ejemplo, planes operacionales, planes de contingencia, mapas de infraestructura, la arquitectura de la plataforma, este tipo de cosas. Esta información, la norma dice que no puede ser impresa, se maneja solamente en digital. Y luego tenemos al siguiente nivel, que es la información confidencial. Entonces aquí estamos hablando de información que, de revelarse, podría perjudicar a la institución. Tenemos, por ejemplo, los expedientes, las historias médicas, los informes de autoridad interna y este tipo de información. Y estos documentos solamente los puede manejar el propietario de la información y las personas a las que él autoriza. O sea, están contadas las personas que pueden manejar esta información. Ya el siguiente nivel es de uso interno. Entonces ya aquí no se requieren medidas especiales de resguardo, pero la información es nada más para la organización. O sea, cualquiera de sus miembros, pero solamente la organización. Y es la información que típicamente necesitan los empleados para poder trabajar, o sea, procedimientos, normas, etc. Finalmente tenemos el nivel de uso público, que bueno, ya no tiene restricciones. Entonces ya esa información puede ser compartida libremente, publicada, redistribuida, etc. y no habría ningún problema. ¿Cómo medir la importancia de los activos de información? Para medir la importancia de los activos de información, lo recomendable es tener por separado, por ejemplo, su importancia económica, social, política y de imagen pública que tiene esta información para la institución. Es decir, qué tan malo sería para la institución que esta información se perdiese o se hiciese pública. Entonces, uno, por ejemplo, evalúa eso del 0 al 3 en cada uno de esos renglones. Entonces puede totalizar la puntuación que obtenga cada documento. Entonces, por ejemplo, si da menos de 4, ya estaríamos hablando de algo que es público. Si está entre 4 y 8, ya sería de uso interno. Si está entre 8 y 11, ya estamos hablando de que es de confidencial. Y si tienen más de eso, pues ya estamos hablando de que es estrictamente confidencial. Entonces, de esa forma, uno puede ya asignarle un numerito al documento que lo oriente a la hora de clasificarlo, y siempre hay que tener en cuenta que, bueno, cuando se mezclan dos documentos, el resultado va a tener la clasificación más alta entre los dos. Y si uno extrae de un documento algún párrafo o algo, pues este párrafo va a tener la misma clasificación que tenía el documento del cual salió. Un activo puede cambiar su clasificación como resultado de variantes en la organización. Sí, si las condiciones que llevaron a que un activo fuese clasificado de una manera cambian, por ejemplo, pasa tiempo o cambiar las condiciones, etc., a este documento se le puede agregar la leyenda reclasificado y luego el nuevo nivel. Entonces, por ejemplo, diría reclasificado uso público, o reclasificado confidencial, o reclasificado estrictamente confidencial. Y ya con esto el documento tendría esa nueva clasificación.
¿Los mecanismos de preparación, reproducción o envío de los activos de información son iguales para todos los niveles? No, depende de su nivel de clasificación. Ya hemos visto cómo a nivel de uso público y uso interno no se requiere realmente mayores precauciones para con esos documentos. Sin embargo, cuando hablamos de documentos confidenciales o estrictamente confidenciales, ya por ejemplo, esos documentos se deben reproducir solo en la medida que sea necesario y las copias que se tengan deben estar numeradas. Entonces, por ejemplo, para uno distribuirlo, o sea, si uno lo quiere enviar a otra parte para que lo revise, entonces ya es, por ejemplo, en doble sobre, o sea, un sobre sellado y luego dentro de otro sobre sellado y que por fuera diga pues que el documento es confidencial, estrictamente confidencial, para que sea tratado de acuerdo a su nivel de confidencialidad a donde llegue. De la misma forma, o sea, se debe enviar es mediante entrega personal, o sea, que uno mande a alguien de la institución o que vaya uno y entregue el documento, o sea, no mandarlo por correo, por ejemplo. Si va a ser por correo electrónico, entonces deben usar mecanismos de cifrado, bien sea claves PGP o los certificados electrónicos, etcétera. Pero se debe utilizar un mecanismo de estos y cualquier otro soporte digital que se use, pues debe tener algún cifrado seguro que permita que esta información no caiga en manos indeseadas. ¿Nos podrías dar ejemplos de cómo dar protección a un activo de información? Algunos ejemplos de activos de información y cómo uno los puede identificar y proteger. Por ejemplo, los documentos electrónicos, uno le coloca el nivel de clasificación en cada página, en el encabezado y en el pie de página, por ejemplo. Luego, por ejemplo, documentos que estén impresos pero estén encuadernados, ya sería en la parte superior de la tapa, puede ser en la izquierda, en la derecha o en el centro. Se le coloca el nivel y en la primera página también se le coloca el nivel de clasificación. Ya cuando hablamos de documentos impresos sin encuadernar, estamos hablando de que son varias páginas y no están cosidas ni nada. Entonces ya hay que colocar el número total de páginas al documento. Y en la parte de arriba, bien sea a la izquierda, a la derecha o en el centro, colocarle el nivel de clasificación. En el caso de los mapas, ya estaremos hablando que en la leyenda se le colocaría la etiqueta correspondiente. Y los libros, por ejemplo, en la portada y la contraportada. Si es audio o video, entonces se coloca al principio y al final del medio, etc. Si por ejemplo tenemos memorias USB u otros dispositivos así que contienen información clasificada, bueno, también deberíamos etiquetarlos de tal forma que nada más con ver el dispositivo uno sepa que tiene información clasificada y no haga falta hacer uso de él para darse cuenta. ¿Cómo desechar información confidencial de forma segura? Bueno, lo primero, la precondición, es que la información esté clasificada apropiadamente para que uno pueda actuar de forma acorde al documento. Entonces es la precondición. Ahora, ya luego de eso, entonces uno tiene que recordar lo que vimos anteriormente, el basureo, que es cuando la gente se pone a recolectar información, por ejemplo, hurgando en nuestra basura, o incluso viendo las bitácoras en las computadoras o viendo los archivos que hemos eliminado en la papelera en la computadora. Entonces, ya sabiendo nosotros que eso es donde buscan, pues tenemos que asegurarnos de que esos sitios también queden libres de información que nos comprometa. Entonces, por ejemplo, en el caso de documentos de papel, hay que usar estructuras de papel del nivel apropiado, que destruyan el papel de forma que no sea reconstruible el documento original. En el caso, por ejemplo, de equipos, una computadora que uno que ya no la vaya a usar más en la oficina, no es que uno la va a regalar y ya, o la va a resignar a un área de menos confidencialidad y ya, porque podría recuperarse información de ese disco duro, que no se haya borrado propiamente. Entonces, para uno soltar un disco duro, una memoria USB o cualquier otro medio, y que ya salga de tu poder, tienes que limpiarlo seguramente. O sea, tienes que borrar y escribirle ceros en todos los sectores, luego escribirle garabatos y luego cero de nuevo, y bueno, ya ahí
si la recuperación de la información es infactible. Entonces ya ahí uno sí lo puede disponer de ella, lo puede votar, lo puede regalar, lo puede vender, lo puede resignar, etc. Porque si no hacemos eso, o sea, no sabemos en qué manos va a terminar esa información, porque donde termine, bien lo podrían recuperar. Entonces es importante recordar qué haría un atacante y protegernos de eso. Bueno, ya vimos cómo manera segura. Pueden consultar la providencia de su CERTE para tener más detalles. Pueden consultar también la información que tenemos en línea para el curso. Y recuerden siempre que la seguridad de la información comienza por ti.